En Proverbios capítulo número 3, hermano. El tema que le quiero compartir hoy en esta mañana es: tenemos que avanzar, iglesia, y no retroceder. ¿Ya lo tiene? Proverbios capítulo 3, versículo número 5, hermano. Dice estas palabras. No se me vaya a dormir, hermano, por favor. Quiero que esté atento. Dice así: fíate de Jehová. ¿Qué dice? De todo tu corazón. Vuelvo a repetirle: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. Escúcheme bien lo que dice la escritura, hermano. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el versículo número 6: reconócelo en todos, lo dicen algunos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando hablamos de lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, me habla de fe, hermano. Me habla de convicción. Me habla de entender que yo como creyente tengo que tener una dependencia total, no parcial, no limitada, sino que realmente como creyente tengo que poner la confianza, la esperanza, el entender que realmente Dios tiene el control de mi vida, el comprender que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Dios sabe perfectamente lo que tu corazón y mi corazón está esperando o tiene necesidad, porque realmente nuestra palabra, nuestra fe no está fundada en la palabra de un hombre, sino nuestra fe está fundada en el Creador, en el Salvador, el que pagó el precio en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y por esa razón la escritura nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando viene la prueba, la lucha, la tribulación, hermano, todos menguamos, nos debilitamos, o en cierta manera llegamos a desconfiar de lo que Dios está hablando en nuestra vida. Si la Biblia dice que en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la carne por sí sola, hermano, nuestro cuerpo tiene sentimientos, tiene emociones que en ocasiones nos debilitamos, pero claramente la escritura nos da una exhortación a la obediencia de decir: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿A qué quiero llegar con eso en esta mañana? Aquí hay personas que en cierta manera, hermano, han desconfiado en la palabra que Dios les ha dicho por los problemas, por las situaciones, por la escasez económica que tal vez estén atravesando en este momento o en esta época. Pero yo vengo a decirte hoy en esta mañana, hermano: fíate de Jehová de todo tu corazón. Aunque la gente diga, aunque los vecinos puedan murmurar alguna situación que estés atravesando, tú confía, tú establece tu fe, tu convicción, tu certeza de que realmente al Dios que estamos adorando no es cualquier Dios. Es el Dios que hizo este cielo, es el Dios que hizo esta tierra, es el Dios que quiere transformar tu familia, quiere transformar tu vida. Lo único que Dios te dice en esta mañana: que confíes plenamente en Dios. La segunda parte de esta escritura dice, versículo 6: reconócelo en todos tus caminos, aunque vengan pruebas difíciles, complicadas. Porque cada proceso, cada situación que cada persona vivimos, hermano, es diferente, es distinta. No es igual mi prueba a tu prueba, no es igual mi lucha a tu lucha. Pero algo que sí debemos entender es: no hay prueba difícil y complicada que Dios no pueda solucionar. Lo único que Dios espera es un corazón constricto y humillado. Es un corazón que se levante en guerra, que se levante a clamar, que se levante a suplicar, que se levante a adorar. Cueste lo que cueste, pese lo que pese, tendrá que entender y comprender que Dios es el creador, que Dios es el salvador y que Dios es la persona que puede cambiar las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano,
Aquí hay personas que se siguen lamentando por la situación que están atravesando. Aquí hay personas que lloran y se afligen por el problema familiar, por el problema que tienen con el esposo o la esposa, por el problema que hay dentro de la familia. Pero hermano, yo vengo a decirte en esta mañana, como lo dice Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Lo único que tenemos que hacer es orar en Él. Lo único que tenemos que hacer es entender que su palabra es el alimento espiritual, es el alimento que nos transforma, es el alimento que nos produce el gozo, la paz en el corazón. Pero lo único que tenemos que hacer los creyentes es confiar más en Dios. La única forma y manera de confiar más en Dios es creer a lo que su palabra dice. Así es que, hermano, hermana, si tú en esta mañana tienes un problema, yo vengo a decirte que en esta mañana fíate de Jehová, porque ese problema, esa circunstancia, esa situación que estás atravesando tiene una solución de parte del cielo, tiene una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta hoy en esta mañana Dios te dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tal vez hay una atadura espiritual internamente que estás atravesando. Tal vez sea la tristeza, tal vez sea la soledad. Pues yo vengo en esta mañana a romper todo yugo de esclavitud en el nombre que es sobre todo nombre. Porque no son mis palabras, sino es mi confianza, es mi esperanza que está puesta en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 10, hermano, versículo 38 al 39 dice estas palabras: cuando lo tenga, dígame amén, hermano. Y se está durmiendo, dele un codacito al que se está durmiendo, hermano. Dile: hermano, despierta. Vienes, es el día del Señor, es el día que venimos a adorar. Ah, pero estuvo buena la película de Netflix, ¿verdad? Esa sí estuvo buena, ¿eh? Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 10 versículo 38 al 39? Dice: mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero fíjese bien lo que dice el 39, hermano. Y es la parte que le quiero dejar en su corazón. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana, hermano? Levante su mano fuerte y diga: yo tengo fe, hermano. Yo creo que mi Dios tiene el poder y la autoridad para solucionar los problemas. Yo confío plenamente que el problema, la situación que estoy atravesando, Dios tiene una solución. Por esa razón nos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermano. ¿Y qué significa esto, hermano? Punto número 1: los cristianos debemos de vivir por fe. Eso significa avanzar, accionar, convertir nuestra fe en obras, hermano. ¿Y qué declara Santiago capítulo 2 versículo 26, hermano? Fíjese bien, Santiago capítulo 2 versículo 26, ¿qué dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, hermano. Si dijimos hace un momento: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, y Santiago capítulo 2 versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y qué significa esa parte para mi pensamiento, mi corazón?
que tengo que creer, pero tengo que accionar la fe para que suceda, para que realmente la palabra de Dios se cumpla en mi vida. ¿Para qué? Para que realmente lo que estoy clamando a Dios tenga una respuesta del cielo, tenga una respuesta de parte de Dios, tenga una respuesta que viene de lo alto, que viene del trono de Dios. ¿Para qué? Para que mi vida sea cambiada y sea transformada, porque ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios de Elías, ese es el Dios de Eliseo, Él es el Dios el Dios de Jacob, el Dios de cada persona del Antiguo Testamento, hermano. Tuvieron una fe completamente convencido y con obras. ¿Y qué declara la Escritura, hermano? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14 versículo 15, hermano. Y aquí viene la activación de lo que tenemos que hacer, hermano. Por eso le dije que el tema es: tenemos que avanzar y no retroceder, hermano. No retroceda, iglesia. Al contrario, afírmese más, entienda más que la obra, el poder del Espíritu Santo está con usted y lo respalda y lo cambia y lo transforma y lo libera y lo sana. Aunque en ocasiones, hermano, todos podemos pasar un desierto en el corazón, todos podemos pasar tristeza, pero tenemos una convicción, tenemos una fe, una esperanza de que el desierto o el problema que estás atravesando tiene una solución de parte de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y qué dice Éxodo capítulo 14 versículo 14 y 15, hermano? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, ¿qué era lo que estaba sucediendo, hermano? Había un temor, había una inseguridad, pero claramente le estaba diciendo a Moisés: di, ¿por qué clamas a mí? Si ya has entendido y comprendido cuál es el propósito, cuál es el plan, cuál es lo que tienes que hacer para tu vida, lo único que tienes que hacer es avanzar. ¿Y a qué quiero llegar con eso en esta mañana, hermano? Avanza, no te detengas. Prosigue la meta, prosigue el blanco perfecto, porque tu galardón, tu recompensa viene de Dios, no de los hombres. Viene de nuestro Creador, que te dará la corona de vida, lo que realmente tu vida está esperando para que tu corazón sea transformado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué declara Josué capítulo 1 versículo 1 al 3, hermano? ¿Cuántos han leído el libro de Josué, hermano? A mí el libro de Josué me motiva, me alienta, hermano, a creer y confiar plenamente en lo que Dios puede hacer. Pero Josué capítulo 1 versículo 1 al 3, hablando del primer punto que le acabo de comentar. ¿Y cuál fue ese primer punto? Los cristianos debemos vivir por fe. Eso significa avanzar, accionar, convertir nuestra fe en obras. ¿Y qué estaba sucediendo en Josué capítulo 1 versículo 1 al 3, hermano? Dice estas palabras: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué fue lo que dijo? Ahí viene la acción, hermano. Ahí viene el avanzar. Ahí viene al convertir nuestra fe en obras, hermano. ¿Por qué? Porque dice claramente: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Entonces, hermano, Josué estaba accionando, Josué estaba avanzando. Josué, a través de la palabra que le fue declarada precisamente de parte de Jehová, Josué estaba convirtiendo la fe en una obra de lo que realmente iba a ser lo que Dios estaba establecido para su vida. ¿Y a qué quiero llegar con eso en esta mañana, hermano? Empiece a convertir, empiece a accionar lo que Dios ha determinado para su vida, porque se cumplirá en la forma y la manera que usted lo crea, y en la forma en que usted avance para ver la gloria, para ver la presencia, para ver la parte sobrenatural de parte de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe es creer a lo que no estoy viendo, pero que sucederá, hermano.
tiene que suceder algo sobrenatural de parte de Dios en nuestra vida. Si hay tristeza, esa tristeza se tiene que ir, porque tiene que ser derribada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay soledad, esa soledad tiene que irse en el nombre de Cristo Jesús. Si hay una atadura, si hay una esclavitud en tu vida, a través del alcoholismo, a través del adulterio, a través de la fornicación, a través de una situación que estés atravesando, todo yugo de esclavitud tiene que ser roto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué declara Mateo capítulo 14, hermano? Versículo 27 al 29. Ya lo tiene. Mateo capítulo 14, versículo 27 al 29. Usted ha leído esa parte de la escritura, hermano, y habla precisamente de Pedro. Y dice claramente: pero enseguida Jesús les habló diciendo, fíjese, hermano, yo te digo en esta mañana, tened ánimo, hermano. Dice la segunda parte: yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Fíjese, hermano, qué tan valiente era Pedro, ¿verdad? Todavía quiso confrontar a Jesús diciéndole: a ver, si eres tú, Jesús, dile que vaya. ¿Y qué dice? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. O sea, Pedro quería ver una acción. Pedro quería avanzar. Pedro quería convertir su fe en una obra. Pero la duda de Pedro, usted se sabe lo que sucede en esa parte de la escritura, hermano, hizo que él cayera a las aguas, hermano. ¿Por qué? Porque si claramente el Señor le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántas veces las aguas, los problemas, las dificultades nos ahogan y nos hacen dudar de lo que Dios está determinando para nuestra vida? Todos los que estamos aquí tenemos una medida de fe, pero esa fe tiene que convertirse en una obra para avanzar, para no dudar, para, a pesar de que a lo mejor mis sentimientos, mis emociones me hagan pensar que en ocasiones Dios no está de mi lado. Esa es una mentira, porque Dios siempre ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si hay una promesa de que Cristo Jesús estará con nosotros, esa promesa se tiene que cumplir, cueste lo que cueste, pese la que le pese. ¿Por qué? Porque dice la escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa razón, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, hermano. Ya lo tiene. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, hermano. Ahí está. ¿Ya lo tiene listo? Fíjese, hermano, dice así: porque el reino de Dios no consiste en, ¿qué dice? En palabras, sino en poder. No son palabras, sino el poder de Dios. Entonces, si la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no son palabras lo que dice ahí en Hebreos, sino es poder de Dios al que cree, al que confía, al que quiere hacer la voluntad de Dios y al que quiere avanzar en su vida en forma personal, para ver la gloria, para ver la presencia y para poder ver las cosas sobrenaturales en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, punto número 2, hermano, los cristianos debemos vivir por fe. Eso significa, escúcheme bien, no retroceder, no volver atrás y no rendirse, hermano. ¿Por qué le digo esto en esta mañana, hermano? Es bien fácil retroceder, hermano. Es bien fácil volver atrás, hermano. Usted tal vez lo ha vivido, yo lo he vivido, que es muy sencillo volver atrás. Es muy fácil retroceder, hermano. Te cuesta mucho trabajo avanzar, crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque está la lucha espiritual, está la tentación, están diferentes circunstancias que hay alrededor de tu vida, y avanzas.
Pero a veces cuando viene una situación donde realmente empiezas a flaquear, muchas veces la gente retrocede y vuelve atrás. Dice la escritura, es como si el perro volviera al vómito y la puerca al revolcadero, hermano. Entonces, hermano, si nosotros somos cristianos, como le dije, el punto número 2, los cristianos debemos vivir por fe. Eso significa no retroceder, no volver atrás y no rendirse, hermano. No se rinda. Si hay tentación en su vida, luche con esa tentación. Y el ejemplo más claro está precisamente cuando Jesús fue al desierto, hermano, donde 40 días estuvo en ayuno, hermano. O sea, Jesús demostró que el ser humano puede vencer la tentación. ¿A través de qué forma? La oración y el ayuno, obviamente, hermano. Pero ¿qué declara Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, hermano? Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Ya lo tiene. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, hablando Pablo a los filipenses, hermano, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Escúcheme bien, hermano. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermano. Cuando leo esa parte de la escritura, hermano, ¿qué me demuestra? Que en Pablo había disciplina, hermano. Que en Pablo había una determinación y una decisión a quién estaba sirviendo, de quién estaba de su lado y quién estaba de su lado. ¿Por qué? Porque claramente Pablo le decía a los filipenses: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿por qué en ocasiones quiere retroceder a lo que el mundo ofrece, a lo que la tentación le pone, si es mejor estar del lado de Dios que estar fuera del camino de Dios? El rey David decía y declaraba: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, hermano. Porque tal vez David había experimentado muchas situaciones y se dio cuenta claramente que era mejor estar con Dios. Entonces, hermano, si hemos entendido que es mejor estar con Dios, ¿por qué seguimos luchando o batallando? Si lo único que tenemos que hacer es disciplinar nuestra vida, es entender que tenemos un claro objetivo por el cual estamos en esta tierra, es llegar a la presencia de Dios. Por esa razón Pablo le decía a los filipenses, hermano: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué en ocasiones quieres retroceder? Como te lo dije en un principio, tenemos que avanzar y no retroceder. No retrocedas. El mundo lo único que va a hacer es destruirte. Lo único que va a hacer es tratar de desviarte del propósito y del objetivo de Dios. Pero tenemos claramente, como te lo dije en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no está enojado. Ok. ¿Qué declara segunda de Pedro, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 2, póngame por ahí, hermana, versículo 20, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ahí está. Dice así, del versículo 20 al versículo 22, hermano. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al revolcadero en el cielo, hermano. Entonces, hermano, no hay que descuidar
No hay que renunciar. Si ya conocimos a Dios, no hay otro camino, iglesia. No hay otra manera, no hay otra forma. El único camino que realmente nos va a conducir a tener paz, a tener tranquilidad, es el camino de Cristo Jesús. Por esa razón tenemos que avanzar, proseguir al blanco perfecto. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, hermano. Hay una esperanza, y la esperanza está en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la vida. Y si hay una esperanza, si hay algo sobrenatural que nuestro Cristo, que nuestro Creador puede hacer, entonces lo que para ti, para mí es imposible, para Dios todo es posible. Lo único que Dios está esperando es un corazón constricto y humillado, decidido, determinado, disciplinado a querer seguir buscando la gloria, la presencia del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a sus hijos a seguir avanzando en esta tierra. Vaya conmigo por último, hermano, al Salmo capítulo 40, hermano. Ya lo tienes, Salmo 40, hermano. ¿Cuántos están esperando una respuesta de parte de Dios? Levante su mano, hermano, si usted la está esperando. Yo la estoy esperando, hermano. El que no la levantó, yo creo que está ya satisfecho con lo que Dios ha hecho. Yo no, hermano. Yo quiero seguir viendo la gloria de Dios. Yo quiero seguir esperando en Dios, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos la prueba, la lucha, la tribulación que podamos tener, pero yo estoy esperando ver la gloria de Dios, el poder de Dios en mi vida. Por esa razón dice el Salmo 40, hermano. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, hermano. Sí, hermano, cuando leo esa parte de la escritura, hermano, ¿cuántas veces no hemos llorado por alguna situación que atravesamos? Yo creo que todos, hermano. Sea una prueba pequeña, mediana o grande, todos hemos vivido una situación difícil en nuestra vida. Pero por esa razón, el escritor de este salmo, que es David, hermano, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, hermano. O sea, qué situación tan difícil estaba viviendo David, que estaba escribiendo ese salmo, hermano. Si David era el rey de Israel, ¿por qué? Porque el primer rey que fue Saúl. Pero Saúl no hizo las cosas conforme a la voluntad de Jehová. Saúl obedeció más lo que el hombre, lo que el pueblo quería y lo que el pueblo deseaba, no lo que realmente Dios quería hacer a través de Saúl. Pero David, siendo el hombre que hizo la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Jehová, era un hombre que obedecía, era un hombre disciplinado. También fue un hombre que pasó situaciones difíciles en tu vida, que por esa razón, cuando David escribía ese salmo, y dice claramente el versículo 3, dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, me pongo a analizar, hermano, y digo: wow, qué tremenda visión y forma de ver David la situación que estaba atravesando. Porque David no pensaba únicamente en él, hermano. David estaba precisamente entendiendo que la fe que estaba teniendo David era una fe que tiene que ser con obras. ¿Por qué? Porque tenía que avanzar, tenía que accionar y tenía que convertir su fe en una obra. Por esa razón David declaraba en el versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice: verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos confían en Dios en esta mañana? Dígamelo fuerte, levante su mano al cielo y diga: yo, hermano. ¿Qué declara el versículo número 4, hermano? Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, hermano. Y dice la segunda parte: y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, hermano. Pero la parte más interesante dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, hermano. ¿Qué me da a entender eso en esta mañana, hermano?
que tengo que seguir avanzando, iglesia. No hay otro método, no hay otro camino, sino el único camino y el método que establece la Escritura para que nuestra vida pueda ser diferente. ¿Por qué, hermano? Porque tal vez has dudado de lo que realmente Dios ha dicho a tu vida. Tal vez estás batallando con alguna situación en tu casa, en tu hogar, por algún problema matrimonial que estás atravesando, por algún problema con los hijos. Pero, hermano, la única manera de lograr que las cosas cambien es estar de rodillas, es estar implorando misericordia y empezar a accionar la fe y empezar a declarar que las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está fundada en la voluntad de un hombre o el pensamiento de un hombre, sino está fundada en la palabra que Dios ha establecido para nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Por esa razón, hermano, ¿qué tenemos que hacer a manera de conclusión, hermano? Vaya conmigo a Isaías 41:3, hermano. Isaías capítulo 41, versículo 3. Ya lo tiene. Dígamelo fuerte, amén, iglesia. Y dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, hermano, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no temas, hermano. Y hace una coma y dice: yo te ayudo. O sea, qué maravillosas palabras Dios establecía a través del profeta Isaías, hermano. Primero nos dice: no temas. Y en segunda parte te dice: hey, hijo, tranquilo, confía en mí. Yo soy el dueño del oro y la plata, yo soy el autor y consumador de la vida. Entonces, si yo soy el autor y consumador de la vida, ¿qué termina diciendo ese versículo? No temas, yo te ayudo. Así es que, hermano, yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie en esta hora. Pasemos aquí al frente, hermano. Si la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermano, declare palabras de vida para su corazón y confíe plenamente en lo que Dios está hablando a su corazón, hermano. Porque aquí hay familias que están siendo atribuladas, que están siendo angustiadas, que están a lo mejor siendo derribadas, hermano, casi a punto de colapsar en la situación que están atravesando. Pero si Dios hoy en esta mañana a mí me trajo a este lugar para decirte algo muy importante, es que no te detengas, que avances, que continúes. ¿Por qué? Porque ese problema, esa situación que estás viviendo, y los demás, hermanos, no van a pasar. Si Dios está diciendo esas palabras, hermano, ¿por qué te detienes, iglesia? ¿Por qué no quieres avanzar en ocasiones? Tenemos que seguir avanzando a lo que Dios ha establecido. Lo único que tenemos que hacer es confiar más, es empezar a activar la fe, es empezar a declarar que mi Dios que es el autor y consumador de la vida,